Jaque A2, un podcast de ajedrez para descubrir la dimensión cultural del milenario juego, con Manuel Azuaga Herrera y Roberto López Fernández. Pam, 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 pam. Pam. Que nos gusta esto, ¿eh? Azuaga, se nos está yendo de las manos un concepto que no estamos barajando. A ver. Y eso que tenemos el programa muy armado. Mire, he estado revisando los últimos programas y mire, pues yo qué sé, aquí hay uno del 52, duró 54 minutos 10 segundos. Sí. El 53, 51 minutos 37. El 54, el de Spielman, se nos fue de las manos, 1 hora 6. 55, 56 minutos, 56, 56 minutos, 57 más o menos, 55, estamos ahí. Último programa, el de Koltanowski. 1 hora 09, ¿puede ser? 1 hora 11. Uy. ¿Se acuerda que alguien en Vocento nos dijo los podcasts 40 minutos? Y dijimos, bueno, pero nosotros un poco más, porque esto es un espacio de libertad. Bueno, fin. Pero es que al final esto es mucho más parecido al mercurio, ¿no? ¿Cómo? Se te va de las manos. Ah, qué bonito. Bueno, le propongo que hoy lo juguemos a algo, ¿vale? Venga. Vamos a jugar hoy al tiempo justo. Tiene que adivinar, Manuel Azuaga, cuánto va a durar el programa de hoy, más o menos. Conocemos los dos la escaleta, lo que vamos a tener, ahora lo vamos a contar, pero tiene que adivinar el tiempo del siguiente escaparate, no, programa, ¿eh? Más o menos. Yo diría que 58-37. No. Viendo la escaleta, 58. Nos vamos a ir a más de 1 hora. No, menos. A más de 1 hora. Hombre, si usted está haciendo esto 5. así ahora No. tiempo, sí, seguro, ¿no? No vamos a discutir ahora. Yo digo más de 1 hora, 3 minutos. No, 58. Venga, vale, pues ahí lo paramos. 58, 1 hora 03, ¿vale? Venga, ya está, fuera el programa, ya está. Y bueno, con esto... Pero no vale perder tiempo, ¿eh? Que usted es del Atlético, ¿Cómo? Que no vale perder tiempo. ¿Qué tiene que ver eso? Pues, porque usted ahora se pone ahí... Está perdiendo tiempo. Venga, vamos. Ni de broma, 58 ni de broma, Pero bueno, ya le digo. Hola, amigos, amigas. Muy rápido, Amigos, amigas del tablero, bienvenidas a nuestra partida semanal. Bienvenidos a Hackeados, tu podcast favorito de ajedrez. Con todos ustedes, un hombre que es un reloj suizo. Manuel Azuaga, ¿qué tal? ¿Cómo va la vida? Muy bien, aquí estoy intentando ganarle esta apuesta porque sabe que me pone usted en el juego y yo ya pues... Pero ha visto que estoy yendo rápido, Sí, yo estoy yendo lento. Ritmo. Venga, va, le cuento de qué va el 59, ¿vale? Adelante, por favor. Mira, he tenido una experiencia, se la he contado así, un poquito así a pedacitos. Sí, me la ha contado. Muy maravillosa en Melilla hace muy poco. Y bueno, pues la he traído aquí porque voy a hablar del ajedrez como juego que reinserta. Y me parece que la experiencia de Melilla nos va a gustar, le va a gustar a los hackeados porque vamos a escuchar testimonios de los propios internos de la cárcel. Estuvo en Melilla, estuvo en la cárcel de Melilla. Eso es. Y ha sacado conclusiones muy y ha positivas. hablado con alguno de los... Sí, lo traemos aquí, los testimonios, en lo que le digo que creo que le vamos a dar un punto, yo creo que muy distinto al programa, pero al mismo tiempo muy íntimo y que nos va a poner en jaque los prejuicios. Me gusta. ¿Y qué? En nuestra sección de Enroque Corto, ¿a quién tendremos? Bueno, vamos a tener hoy Batita, ¿no? Batita Blanca, el doctor Fernando Rodríguez de Fonseca. Maravilloso. Ya sabéis. ¿Y del Atleti? Claro, investigador en neurobiología del Instituto IBIMA de Málaga. Vamos a hablar un poquito de funciones ejecutivas, ajedrez y un poquito de más. Es un cerebro, es increíble tenerle aquí. No os lo perdáis. ¿Y en la biblioteca de Caixa? Claro, 2 nuevos libros del maestro Luisón, uno más modernito, más chulo, ¿verdad? Más así, más snob, y el otro pues de los clásicos, ¿vale? Para que completemos la biblioteca. Cierre de lujo, gran diagonal, Roberto, sí. Le adelanto. Saludo de un escritor venezolano que usted conoce, afincado en Málaga. Estuve el otro día con él en la tele. Pues dígalo si quiere. Es, en mi opinión, uno de los mejores escritores en lengua española y vive aquí. Sí. Y bueno, es alucinante. Y le gusta el ajedrez, ¿eh? Y le gusta el ajedrez y nos ha prometido que va a venir. Sí. Vale. Así que bueno, pues ya está, lo dejamos ahí. Venga, no os lo perdáis. Con todo y con ello, ¿quiere que empecemos? Sí, por favor. Pues señoras y señores, niños y niñas, hackeados todos, esto es Cuentos, Jaques y Leyendas.
¿Cómo le llamamos a esto, Azuaga? Porque hoy es un cuentos, jaques y leyendas especial. Sí, hoy vamos a hacer un monográfico del ajedrez como herramienta de reinserción, ¿no? Vale. Le podemos llamar ajedrez, un juego que reinserta. Sí. Exactamente, ¿no? Así queda muy bonito. Va a sacar también la máquina del tiempo porque sí que nos vamos a intentar imaginar una escena, ¿vale? Sí. Para eso vamos a tener que teclear ahí en la máquina 1960 Bobby Fischer. Bien. Y ponga usted la prisión de, la prisión de Nueva York, por ejemplo. ¿Y el año me ha dicho año? 60, 1960. Perdón. Bobby Fischer, sí. Nueva York, sí. Prisión. Hay que concentrarse, ¿eh? Venga, un poquito, ¿eh? agarraros. Attention! Attention! The exhibition of simultaneous games to be offered by the young Bobby Fischer, national chess champion, is about to begin. We ask you to be as quiet as possible so as not to interfere with the concentration of the Grandmaster. Bueno, acabamos de escucharlo, ¿no? Sí. Bobby Fischer, 1960, en la prisión de Island, y le están pidiendo a los internos que guarden silencio para respetar al gran maestro campeón nacional de Estados Unidos. Qué bueno, Bobby Fischer, 1960, estamos en Nueva York, en esa prisión mítica, Rikes Island, y va a ofrecer una simultánea, ¿no? Una simultánea contra 20 rivales, ¿vale? Bueno, se sabe que no perdió ninguna partida, se cuenta, no se sabe, pero se cuenta que más de 2.400 prisioneros presenciaron el espectáculo. Madre mía. Y esto es una cifra que parece un poco increíble, ¿vale? No sé si es cierta, pero a mí cuando la leí me pareció que avalaba el enorme interés que este juego ciencia despierta en la población reclusa. Creo recordar que el 8 de marzo de hace ya unos años, Día Internacional de la Mujer, 8M, usted mismo, maestro, estuvo en una cárcel de máxima seguridad de mujeres en México, en Morelos. Sí. Y siempre me ha contado que la experiencia fue muy positiva, muy emocionante. La cuenta siempre como una de esas batallitas geniales. ¿Me equivoco o no? No se equivoca nada, ¿no? 8 de marzo 2016 tuve el honor, invitado por Ikíngari Carranza, presidente de la Fundación Kasparov de Ajedrez para Iberoamérica, de impartir la ponencia de ajedrez Un Camino para el Cambio o algo así, ¿vale? Bueno, fue una jornada que no puedo olvidar porque incluía la celebración de un torneo entre dos módulos en un CEFERESO, como ellos lo llaman, que es un centro federal de reclusión femenil, en Morelos, como dice. Y entonces, bueno, pues esta jornada incluía un torneo entre las reclusas. Antes les habíamos explicado cómo se tenían que mover las piezas o las estrategias que hay generales del juego, los patrones de mate, ¿no? Sí. Y el acto, la verdad, Roberto, que fue un éxito rotundo. Un éxito rotundo. Creo que me contó que fueron algo más de 200 mujeres, ¿no? Sí, más de 200 mujeres. Una de ellas de Fuengirola, que eso tuve ahí, no sé, ahí como un momento... Fuengirola, Málaga, Sí, total, ¿no? Que bueno, pues allí estaba por circunstancias. Y no solo disfrutaron aquellas que compitieron, sino que el resto de las 200, ¿no?, asimilaron, o así al menos yo lo siento, algunas de las enseñanzas de un juego el ajedrez, que entre otras virtudes, ya lo sabe, ayuda a pensar antes de actuar. Bueno, espere porque tengo una sorpresa. A ver. Sí, tengo una sorpresa para usted, bueno, y para los hackeados, ¿no? Porque me acuerdo bien que esta experiencia usted la contó en 2019, ¿puede ser? Sí. En una charla TED extraordinaria que el maestro Azuaga impartió aquí en Málaga, y fíjese en el momento que he rescatado. Atención, hackeados, porque creo que estos segundos lo dicen prácticamente todo. El maestro Azuaga, en aquella mítica charla TED, titulada Una mala jugada puede hacerte perder la partida. No sabéis de verdad, cuando subrayé una máxima que para los ajedrecistas es fundamental, y es que una sola mala jugada te hace perder la partida. Da igual cuántas buenas hayas hecho antes. Las 200... Wow, ese aplauso, me acuerdo de ver esta charla y emocionarme por la amistad que tenemos. Una sola mala jugada puede hacerte perder la partida, ¿eh? Esa es la gran enseñanza, Azuaga. Sí, muy bonito escucharlo, ¿eh? Me da un poco de pudor, lo confieso. Lo sé. Pero por otro lado, me parece que viene al pelo de lo que estamos hablando, ¿no? Porque cuando hablas desde el sentimiento de estas cosas,
de verdad que rompes prejuicios y mira, pues arrancan aplausos que son espontáneos, ¿no? Porque todo el mundo se hace un poco a la escena de que podría ser una de esas mujeres o de esos reclusos, ¿no? Uh-huh. Y claro, entiendo que esta charla conecta con Morelos, México y con Melilla. Claro, exacto, ¿no? Claro, muy bien. Efectivamente es que un poco la sensación muy parecida, ¿no? Porque la UNED de Melilla celebró un fantástico tercer seminario, gracias al cual hace muy poquito, hace 2 fines de semana, pude hablar de cine, por cierto, Roberto, que a usted le gusta esto, sí. Su relación con el juego ciencia. Además estuvimos con el gran maestro Pérez Candelario, con Manolito, ¿no? Que ofreció una charla sobre el concepto de la iniciativa, en la que aprendí mucho. Jugó una partida a la ciega, que esto, mira, hizo un Koltanowski allí en Candelario, ganó, por cierto, y bueno, más tarde también ganó Candelario el torneo del seminario, y allí estaba también la campeona de España, Sabrina Vega, Esto por haceros un poquito a la idea, Sí. El elenco es un 10. La pasamos muy bien, ¿no? Bueno, pues la conexión que les decía a los hackeados se produjo en el taller que la UNED programó en la cárcel de Melilla, donde acudí grabadora en mano, eso sí, como ayudante del psicólogo Juan Antonio Montero, que ya sabéis es el mayor experto mundial en el uso terapéutico y social del ajedrez. Déjeme recordar, maestro, que desde hace 15 años, gracias a un método propio diseñado para entrenar habilidades mentales, Montero y su equipo, claro, del Club Magic de Extremadura, imparten talleres para mayores, centros de adicciones y cárceles, lo hemos contado, y que en este último ámbito han trabajado, atención, con más de 1.000 reclusos. En 2012 su programa en prisiones, titulado Nuestro ajedrez reinserta, fue distinguido con la Medalla de Plata al Mérito Social y Penitenciario del Ministerio del Interior. También lo contamos, poca broma, Azuaga, ¿qué pasó en esa visita que hizo con Montero hace unos días a la cárcel de Melilla? Cuéntenos. Sí, pasó que nos esperaban 20 internos en el módulo de respeto, que eran hombres que cumplían por diferentes delitos alguna condena. Un momento, módulo de respeto, ha dicho. Sí, el módulo de respeto es en sí, para que me entiendan, un programa terapéutico, Así me lo confirmaba una trabajadora del centro, porque yo hice la misma pregunta, ¿no? Uh-huh. Es un módulo que está libre de drogas, las celdas permanecen abiertas durante el día, se come con cubiertos de metal y tiene alguna que otra ventaja, ¿vale? Así que bueno, una vez hecha la bienvenida en este módulo de respeto, Juan Antonio Montero fue colocando en un tablero mural hasta 22 piecitas, se la he colocado ahí para que usted también la vea. Lo tengo. Y además se hizo una situación como de incomodidad, de silencio, aposta, ¿no? O sea, a propósito, él llegó, fue poniendo, la gente no sabía por dónde iba el taller, y bueno, una vez que se puso, la posición no guarda ninguna lógica ajedrecística, ¿vale? Hay piezas blancas y negras en el tablero, y Montero se da la vuelta y le dice al personal: bueno, pues ahí tenéis para memorizar esto que veis. No importa si sabéis o no sabéis jugar al ajedrez. Hay que decir que Azuaga no imita muy bien a Montero. Lo puedo hacer mejor, pero me da vergüenza. Nos lo hemos imaginado. Bueno, tengo aquí el tablero y estoy deseando que me cuente qué pasó a continuación. Claro, porque mira, ahí tiene 22 piezas, ¿no? Sí, Entonces, sí. Bueno, la gente allí, los internos decían, pero ¿cómo vamos a resolver eso, no? Claro. Ahí hay demasiadas piezas, ¿no? Pero Montero le dijo, vamos a ver, os voy a explicar un truco, y una vez que sabéis cómo se maneja el cerebro, esto es mucho más fácil de lo que parece. El truco es el siguiente: vamos a partir el tablero mentalmente en 4 cuadrantes, ¿no? Ahí le he puesto también la partición en rojo, ¿no? Sí. Si aprendemos esta pauta, solo nos tendremos que focalizar en el primer cuadrante, el de arribita a la izquierda, ¿vale? Vale. Y a partir de ahí, pues nos fijamos, ¿no? Pues yo qué sé, pues hay un peoncito ahí, ¿verdad? Que en principio está en la casilla A6, pero no hace falta recordar la casilla, sino solamente un poco contarnos una historia. Cada interno tiró de algo, ¿no? Pues mira, hay un rey ahí que está con sus 2 hijitos, los negros, luego hay un rey un poquito más hacia abajo, bueno, luego hay un peoncito ahí que parece que con un alfil, bueno, cada uno montó una película, para que me entiendan, ¿no? Montero retiró las piezas, que están imantadas, y pidió voluntarios, ¿no? Bueno, ¿quién se atreve a salir y a ponerlas de nuevo, ¿no? Pues lógicamente salió algún interno, las puso con ayuda de los restantes, no, ahí sí, ahí está, tú, aplauso, ¿no? Luego hicimos lo mismo con el cuadrante de la derecha superior, sí. Luego con el cuadrante tercero, con el cuarto, luego quitamos todas las piezas blancas, luego colocaron ellos por sí mismos, las piezas blancas donde iban, sin fallos, Roberto. Luego las negras, y luego quedó el tablero limpio. Sí. Y a partir de ahí, pues imagínate lo que pasó, ¿no? Que un aplauso espontáneo, una vez más, pues apareció allí en el módulo de respeto, todos asombrados de que habían sido capaces. Un aplauso de asombro, ¿no? Total. Esto va de aplauso en aplauso. Total.
Más allá de este tipo de dinámicas mentales, Montero, tengo aquí por aquí 2 frases del propio Montero sobre el ajedrez, que funciona de forma tan eficaz entre reclusos. Una es, dice, este juego enseña a los presos un nuevo modo de actuar, que es incompatible con el estilo de vida que les ha llevado a esta situación. Totalmente, ¿no? Y cuando estás ahí, te das cuenta, Roberto, que no necesitas más explicación. La frase por sí misma ya tiene sentido. Uh-huh. Y la segunda frase, atentos, dice, el ajedrez ayuda a cambiar la precipitación por la reflexión, el corto por el medio y largo plazo, la astucia mal entendida por el esfuerzo de llevar al máximo la inteligencia. Te enseña a que la derrota puede ser un medio para mejorar tus puntos débiles. Totalmente, ¿no? Lo de la astucia malentendida, voy a poner un ejemplo, el mate pastor, ¿no? Alguien te gana con mate pastor, ¿no? Ahí, en 4 jugadas, ¿no? El peón, luego la dama, el alfil, no te das cuenta, punto F7, pum, mate pastor. Te gana una partida en 4 y creo que soy muy bueno, ¿no? Pero no, realmente entiendo mal la astucia. O sea, quiero quedar por encima de ti, pero no conozco bien las reglas y los secretos del juego, ¿no? Bueno, pues esta... Me quedo con las 2 frases. Sí, total. Me ha gustado mucho. Total. Esto de mejorar tus puntos débiles que dice Montero, ¿no? Es como una máxima que encaja muy bien como un guante con los testimonios que pude recoger de 4 internos de la cárcel de Melilla, ¿no? Yo ya tomé los permisos necesarios, tenemos totalmente la venia para poner los testimonios. Uh-huh. Vamos a romper prejuicios, ese es el propósito del programa de hoy, vamos a ponerlos en jaque al menos. Y si te parece, vamos a empezar con uno de ellos, con Josep, al que le pregunté directamente qué has aprendido de este taller. Es algo básico, algo que abre la mente. A mí, por ejemplo, me he concentrado en mi cuadro y vosotros, el compañero que hablaba siempre lo distraía con algo. Me ponía en mano mi cuadro, pero después lo quitaba y me hablaba de otra cosa. No sé si te habrás dado cuenta. Sí. Que empezaba a aplicar el cuadro, esto aquí, colocaba la ficha, después no hablaba de otra cosa. Y la gente que hacía seguía su conversación, pero ya yo siempre seguía la conversación pero mirando el cuadro, porque yo sabía de que tenía que memorizarlo, alguien lo tendría que saber, era un grupo, porque yo tenía en mente, digo, este juego lo he aprendido en la calle, te dan una cosa en mano, pero después te distraen con otra. ¡Wow! Este juego lo he aprendido en la calle. Sí, Josep no se fiaba, dice yo. Lo que haga tu mano derecha que... Claro, ahí Montero lo puso de responsable, digamos, del tercer cuadrante, porque Montero se equivocó. Y entonces Josep le dijo, no, esa no iba ahí. Entonces le dice, pues muy bien, pues tú eres el responsable de esto. Pero fíjate, cuando le preguntas qué es lo que has aprendido, a estar enfocado. Total. Bueno, Josep tiene 2 testimonios más, vamos a escuchar un segundo, que es, de verdad, es un testimonio de impacto total, porque él sigue con una metáfora y un testimonio que es muy directo. Le escuchamos. La aplica de buena manera, me ha enseñado cómo está presente en algo y escuchar otra cosa, pero tiene que estar presente en eso. Ahí es donde me echo, digo, la vida es un juego. Y después me he distraído hablando de otras cosas, del Madrid, de fútbol. Pero tú tenías el foco en lo que tú... digo, es que la gracia es que ya había caído en la trampa cuando estaba en la calle. Y por desgracia estoy en la cárcel por caer en esa trampa. Digo, no, ahora que es mi oportunidad no voy a caer otra vez en la trampa. De los errores se aprende. Wow, la vida es un juego y yo he caído en la trampa. Y de los errores se aprende, ¿no? Bueno, terminamos con Josep, al que le agradezco la sinceridad, pero sinceridad tremenda, que tiene en este último testimonio. Si tú me explicas una cosa, si me veo que me convence, me tengo que acordar de ella, ¿no? Eso sería un desastre que venga el profesor y que nadie se acuerde de lo que nos ha explicado. No, y sobre todo que si te sirve para no caer de nuevo en la trampa. Claro. Estupendo, ¿no? Bueno, como dice mi madre, si ha hecho algo malo, cúmplelo. Total. Si estoy aquí porque algo malo me he evitado de la calle. Total. Y yo lo dejo. Yo la calle era algo un poco desastre. Pero siempre se aprende, de lo bueno y de lo malo. Es más, la semana pasada vino mi madre a comunicar conmigo y yo te veo súper diferente. Claro, qué bien. Me dice cómo me está hablando, cómo te veo súper diferente. Me dice, no quiero que esté aquí, pero aquí aprendo. La frase de la madre, si has hecho algo malo, ¿qué toca? Cúmplelo, ¿no? Cumplir.
Pues sí. Bueno, seguro que Josep por ahí que se acuerda de ese taller y algún granito le pondríamos, supongo, ¿eh? Y de hecho me dio total sensación de que esto va a ser así, ¿vale? Segundo testimonio, Roberto. Venga. Vamos a pasar a Pedro, un tipo muy extrovertido, y le pregunté directamente si había sacado alguna enseñanza de lo que habíamos trabajado con Montero. Yo creo que sí, pues, en abrir tu mente, porque te aprendes a abrir más tu mente. Te pone a pensar, te pone a fijarte y a pensar el ajedrez como lo que pasa en la vida o lo que te va pasando en la vida. Y es como, sí, y como dice uno, es un cargo que tú tienes. Vamos a decir que es un cargo como la vida militar. Tú eres el capitán y tienes tus soldados y tú tienes que ir colocando que ya es una responsabilidad que tienes tú en tu vida. Y es como, para mí es como decir, mis hijas son mi responsabilidad. Pues es una cosa parecida para mí. Lo que hemos hecho muchas veces aquí es comparar el ajedrez y la vida. Sí, o sea, son caminos Pedro lo paralelos. tenía muy claro, ¿no? Tomaba responsabilidades sobre sus piecitas y bueno, lo tenía súper claro. Tercer testimonio, el de Chaboni, ¿no? Él también seguía con esta analogía con la guerra que hacía Pedro y bueno, la verdad que es uno de los pocos internos que sí que conocían el juego del ajedrez. Fíjate en su primer testimonio. El ajedrez es como son tus peones, tus guerreros. Por eso me gusta el ajedrez, porque es una estrategia como de... Antiguamente como se constituían los países, eran así. Eran los soldados, los tanques, la artillería, lo mismo. El ajedrez como un campo de batalla. Total, ¿eh? Eso lo tienen claro. Bueno, pues Chaboni, segundo testimonio, también reflexionó sobre algo muy importante que decía Montero, ¿no? Que es la importancia de revisar, de enmendar sobre los propios errores. Una vez que ya cometió el error, nunca se vuelve atrás, pero volvemos atrás, mirar el error que hemos hecho. ¿Para qué? Para después no cometer el mismo error. Hay que avanzar. Si cometemos ese error y volvemos a cometer otro error, nunca avanzamos. Y en esta vida no hay que pasar, hay que avanzar siempre para adelante. Porque nosotros somos cangueros de cuanta palabra. Si tú arreglas errores, eres mejor persona, te va bien la vida. En la vida hay que avanzar. Me acuerdo siempre de la frase de Unamuno, ¿no? Cuando le llegó uno de sus discípulos y le dijo, ¿a dónde vamos? Adelante. Adelante. Siempre adelante. Ya veremos, ¿no? No somos cangrejos, como dice Chaboni, ¿no? Sí. Sí, total. Bueno, pues Chaboni, que también reflexiona sobre esto que hemos dicho, ¿no? De los errores, ¿no? Pasamos por el último testimonio, el de Cristóbal, ¿no? Un interno que es distinto, ¿no? Tiene un perfil ahí muy cuidadoso, apuntaba lo que decía, los conceptos de metacognición de Montero, él estaba allí en primera fila apuntándolos, ¿no? Tuve la ocasión de hablar con él y le preguntó directamente, ¿no? Oye, ¿qué te ha parecido esto, no? Y fíjate. Primero desilusionante, porque digo, joder, yo no vengo aquí a esto, yo vengo a bailar ajedrez. Claro. Pero también es verdad que he ido más allá de lo que estaba explicando, o lo estáis explicando. He visto vuestras estrategias psicológicas, el refuerzo positivo de la gente, la visión de grupo, esa cohesión que habéis intentado montar, esas cositas que habéis dicho para captar la atención. Me ha gustado mucho porque son estrategias que habéis utilizado muy bien enfocadas y me ha gustado. También es cierto que he aprendido un poquito que es el tema de la sectorización para la memoria. Es decir, ostras, eso es una cosa que me ha llamado la atención y he apuntado 4 o 5 términos que después quiero desarrollar yo por mi cuenta. Cristóbal, bien, ¿eh? Cristóbal, sí, estaba muy enfocado, ¿no? Bueno, terminamos con Cristóbal, su segundo testimonio, y él ahora le da una vuelta al enfoque psicológico del taller. Habéis instrumentalizado muy bien el ajedrez. Es decir, esto no es un taller de ajedrez, como se nos había vendido. Porque si llegáis a decir que eso es un taller de psicología, yo creo que no venimos ninguno. Más de uno, habéis dejado huella. Esto se comenta, esto se hablará, y cuando salgáis, esto veo que de una manera u otra, pues a la gente pues, le ha gustado. El testimonio de Cristóbal, bueno, no solo de Cristóbal, también de Chaboni, de Pedro
y de Josep. Sí, la verdad que muy bien, ¿no? Le agradezco desde aquí públicamente la sinceridad con la que hablaron y me llevé una muy buena sensación, la verdad, al menos un propósito de enmienda, ¿vale? Bueno, a los pocos días de esta visita, Roberto, os cuento, me puse en contacto con Francisco Rebollo, director del centro penitenciario, allí de Melilla, porque quería saber si pasábamos la prueba del algodón, ¿no? Y bueno, pues él me contó lo siguiente: el ajedrez puede ser una herramienta educativa valiosa, una intervención psicológica eficaz en los centros penitenciarios, porque es un juego que favorece la paciencia, la disciplina, el control emocional y la autoestima. Leo, maestro, que Rebollo fue incluso más allá y subrayó también la interacción social que se promueve entre los internos. El ajedrez, dice, o dijo, ofrece herramientas para saber manejar situaciones complejas. Muy cierto, ¿eh? Sí, total. Esto que apunta. Y añadió, dice, se favorece la rehabilitación y en ese sentido se sientan las bases para una reinserción más exitosa en la sociedad. Claro, que no se nos olvide, que la cárcel está para eso. Total. Azuaga, creo que tras la experiencia que estamos contando, tras estos testimonios, hubo una segunda experiencia, ¿no? En la misma jornada con otro colectivo vulnerable con el que quieres poner la guinda a este capítulo, digamos, social de hoy. Sí, ya ponemos la guinda porque mira, ese día fue muy loco, muy bonito, pero muy, no sé, muy todo, ¿no? Y bueno, tras la experiencia en la cárcel por la mañana, luego recibí con Montero también la visita de 15 chicos del centro de menores Hermano Eladio Alonso, de allí de Melilla. Y imagínense que todos son chicos entre 6 y 11 años, ¿vale? Sí. Yo hablé con el pedagogo del centro asistencial de Melilla, con Andrés Amido, y él nos hacía un perfil, ¿no?, de los chavales. Entonces había algunos eran nacionales, que estaban con ellos en este centro de menores por alguna circunstancia de desamparo, que podría ser un problema económico, los padres que estén en prisión, o bien porque concurren, dejación de funciones, ¿vale? Pero también había chavales de origen marroquí, que eran, menores extranjeros no acompañados, es decir, menas, que en su momento cruzaron la frontera y que por alguna razón fueron abandonados. Claro, que cruzaron la frontera solos, ¿no? Eso es. O acompañados con la familia y luego lo abandonan, ¿no? Duro, ¿eh? Sí. Esa realidad que describe, ¿eh? Sí. ¿Y qué pasó? Bueno, pues que fue aquello un impacto emocional, ¿no? Claro. Porque cuando los ves, eres muy consciente. Estamos hablando de chavales muy pequeños. ¿Qué edades? 6 a 11 años, ¿no? Y entonces, bueno, la verdad que con esto quiero terminar con un poquito de esperanza, con una guinda dulce. Y es que a la mañana siguiente me contaba el mismo Amido, ¿no?, el pedagogo del centro asistencial, que a la mañana siguiente los chicos le preguntaban cuándo iba a ser la próxima charla, decían ellos, de ajedrez, ¿no?, que aquello fue un taller lúdico, pero ellos decían, ¿cuándo va a ser la próxima charla?, ¿no?, y que estaban muy felices, ¿no? Y yo doy fe y doy parte, Roberto, de esa felicidad, porque de verdad que mientras que ellos buscaban unas rutas que les poníamos en el tablero para ayudar a una torre a comerse un chupa-chups, ¿vale?, que le poníamos, mientras se mantenían como estatuas cuando yo daba una palmada, que no la voy a dar ahora aquí en radio, pero que la hacían como inmóviles, ¿vale?, mientras aguantaban las risas y yo me convertía en un personaje, yo sentía que acaso por un instante la infancia de cada uno de esos niños cobraba sentido, ¿no? Acaso fuese por ese mismo momento, ¿no? Y así que, bueno, ojalá sea de por vida para estos chicos y ojalá de paso hayamos puesto en jaque todos nuestros prejuicios. Como la canción de Silvio, ojalá, ojalá. Cuentos, jaques y leyendas. Hay un capítulo muy especial que nos quedamos tras esa visita a Melilla. Ajedrez, un juego que reinserta. Y como es habitual, después de cuentos, jaques y leyendas, Azuaga, nos toca enroque corto. Y hoy un enroque corto especial y presencial. Y presencial, que nos encanta, ¿verdad? Sí. Se me ha olvidado el tablero, Roberto. Es fallo, ¿eh? Me hubiera gustado. Me encanta que Azuaga tenga fallos, es humano. A veces tiene errores, como todo el mundo. Lo pensé esta mañana, digo, no se me puede olvidar el tablero. Y se me ha olvidado. Bueno, podemos jugar a la ciega.
Bueno, ya lo hablamos luego. Como Koltanowski, ¿no? Sí, total. Bueno, vamos a hablar hoy, ya lo decíamos al principio, con un experto. Bueno, vamos a ponernos la bata blanca, que siempre decimos. Vamos a hablar con Fernando aquí presente, Rodríguez de Fonseca, investigador en neurobiología del Instituto IBISMA de Málaga. Bienvenido, Roberto. Hola. Fernando, No, perdón. Bueno, encantado de que me cambies el nombre. Y además es siempre un placer venir aquí a vuestro programa. Hola, Fernando. ¿Cuánto tiempo, Desde Pues, el Rincón del Ajedrez estábamos diciendo que fue 8 años o por ahí, más o menos. Pues lo mismo, ¿no? Porque me acuerdo que además la música que escogimos, que fue de Hall of the Moon, para que ya la estuve oyendo pues ayer precisamente. Y digo, uy, ¿qué será? ¿Qué será? Qué bueno. Viniendo para acá, digo, ya tengo la primera pregunta para Fernando, porque el maestro siempre dice eso de el ajedrez, el juego ciencia. ¿Cuál es esa relación entre ciencia y ajedrez, Fernando? A ver, si nos vamos simplemente a una explicación sencilla de que la ciencia es aquello que es todo explicable, que puede tener reglas y normas y que por tanto es predecible, repetible y reproducible por cualquiera, el ajedrez de esa manera se puede ver como una ciencia. Tiene unas normas, un juego que sigue estrictamente reglas que no se pueden saltar. Uno no puede hacer que el caballo ande en estrella, ya quisiera el caballo, pero no es un caballo de doma, simplemente tiene su movimiento, ¿no? Pero claro, también el ajedrez tiene, por así decirlo, salta al otro lado de las reglas de la ciencia y se convierte en algo más, algo que nos permite contactar con el otro, con la otra persona con la que estamos jugando y entrar en un mundo en el que ya no valen las reglas, por así decirlo. La ciencia no predice, la ciencia acompaña. Pero entonces ya estamos hablando casi de la metafísica, es decir, de aquello que diríamos a los científicos no nos gusta porque no podemos hacer reglas de ello. Es decir, si tú te sientas delante de un gran maestro al que, como hablamos hace un momento fuera de micrófono, le molestan los ruidos repetidos, basta con que hagas un tiqui y ya las has descuadrado completamente y empiezan ya las cuestiones subjetivas, ¿no? Claro. Bueno, veis el nivel, ¿no? Ha dicho el maestro Arzuaga, nos ponemos la bata. Sí. Como no tenemos batas, y aunque nos pusiéramos la bata, los hackeados no nos van a ver, vamos a poner una música, ¿vale? De laboratorio. Por favor, venga, va. Mucho mejor, ¿no? Así nos ponemos serios, ¿no? Así estamos, bueno, serios. Tampoco es necesario, ¿eh? No, bueno, yo voy a aprovechar la visita de Fernando. Además, es alguien a que lo digo aquí públicamente, lo conozco desde hace 15 años, puede ser, un poquito más, y 20 años. Y al que admiro y quiero mucho, así que bueno, voy a aprovecharte, ¿vale? Ya que estamos así en confianza. Y te voy a sacar un tema. Yo, si te parece, Fernando, te vamos a ir dando, como acaba de hacer Roberto con lo del juego ciencia, ¿no? Sí. Pues te vamos a ir lanzando pildoritas y nos vas contando, ¿vale? La primera píldora que tengo en la cabeza es la de los niños prodigio, ¿no? Es decir, ¿por qué? ¿Por qué tantos niños prodigio en ajedrez, en música, ¿no? En matemáticas, ¿no? ¿Qué explicación le das a este tipo de prodigio relacionado, a veces lo hemos hablado, con algún espectro autista o con el Asperger, ¿no? Bueno, aquí lo primero que habría que decir a las claras es que los niños prodigios son excepciones. Si consideramos el porcentaje sobre el total de la población, los niños prodigio son excepciones. Lo segundo es que son prodigios porque no son predecibles. Es decir, por mucho que haya algún programa por ahí de selección eugenésica en algún país buscando los tipos más inteligentes, más fuertes, más listos, más guapos, la biología es otra cosa. La biología del desarrollo te lleva en un momento a una configuración personal y evolutiva que te permite ser un genio. Pero te permite ser un genio pues porque tienes una disposición adecuada para que en el entorno preciso tú puedes desplegar todas tus capacidades. Es decir, no creo que pensemos, por ejemplo, en Mozart. Si Mozart hubiera nacido en Mali, lo siento, pero no tendríamos su Requiem ni tendríamos la película Amadeus. Esa es una cuestión que es muy importante. A lo mejor hubiera sido un genio en otro tipo de actividades, ¿de acuerdo? Por tanto, los niños prodigio en sí mismo lo que demuestran son altas capacidades, pero ojo, las altas capacidades pueden a veces ser altas capacidades muy restringidas. Es decir, que tengan modalidades exclusivas en las que son especiales. Entonces, el trastorno del espectro autista, que es sobre el que partimos de la base para decir qué relación pueda tener con la genialidad, confluyen en una cosa, y es básicamente en la restricción.
Es decir, los genios son genios en una cosa. Pero acotados. Acotados. Pero las personas con autismo, en sus diversos grados, los hay con, diríamos, alta dependencia y alta necesidad de ser ayudados, y los hay que mantienen la inteligencia y mantienen la capacidad de cierta interacción social. Pero lo que les caracteriza a todos es un déficit de comunicación social, tanto a la persona con trastorno del espectro autista como el genio. La mayor parte de los genios son gente desagradable y gente que no quiere estar con otras personas, ¿vale? Salvo que sea su genialidad, sea precisamente la interacción social. Ahora lo entiendo todo, Roberto. Entonces, ahí lo que tenemos es una confluencia que serían como, por así decirlo, fenocopias. Pero pueden posiblemente... la neurobiología subyacente nos puede enseñar posiblemente el porqué de esa modalidad restringida que te permite tener una capacidad visoespacial tremenda de jugar a ciegas en el ajedrez, o te permite, pues como en la famosa escena de Amadeus, a un Mozart enfermo de sífilis envenenado por arsénico, empezar a visualizar Lacrimosa y empezar a construir las voces, y a un músico muy bueno como Salieri intentando entender lo que este individuo está haciendo, hasta que ve la obra construida, entonces lo sabe. Pero antes es incapaz, porque solo en la genialidad de Mozart era capaz, por así decirlo, de desmembrarlo todo y reconstruirlo y crear esa pieza genial. Eso es lo que cuenta la película. Claro. Pero una persona que se aprende el teléfono, o sea, la guía de teléfonos exclusivamente, o que sabe todas las fechas, por así decirlo, de nacimiento de todas las personas de su pueblo, y que no tiene interacción social y que tiene una fuerte dependencia, pues no es un genio. Entonces hay que saber diferenciar las cosas. Queda claro. El otro día hablábamos de Koltanowski, ¿no? Que jugaba 56 partidas. 56 partidas a la ciega, un tipo extraordinario. Pero claro, en eso. Entonces, es innato, pero entiendo que también se puede desarrollar a lo largo de los años, esa secuencia extraordinaria, ¿no? Fijaros, cuando estábamos hablando del autismo, se les suele llamar trastornos del neurodesarrollo, ¿vale? Y hay que pensar que nosotros, cuando experimentamos durante nuestro desarrollo embrionario y los primeros días, por así decirlo, de vida postnatal hasta prácticamente los 6-7 años, lo que generamos es una superdotación de neuronas y circuitos. Y a partir de ese momento en que ya está todo el material, empezamos, por así decirlo, a tallarlo como si fuese un bloque de mármol y a eliminar lo que no nos sirve. Entonces, ahí lo que ocurre es que puede generarse una estructura de computación en nuestro cerebro que sea especialmente habilidosa y que además, si viene apoyada por un entorno en el que te ayuda a desarrollarlo, pues la refuerza aún más. De hecho, los grandes maestros, cuando se les ha estudiado en una modalidad de resonancia magnética funcional que permite saber qué es lo que conecta basalmente en el cerebro, que es como, por así decirlo, los ingleses lo llaman resting state, que nosotros diríamos la posición de descanso. Claro, en la posición de descanso, una persona que tiene un mundo absolutamente visual, su cerebro está conectado entre las áreas visuales y lo que hace con esa experiencia visual. En ese caso, por ejemplo, de un gran maestro, diríamos, su cerebro es completamente distinto en su conectividad, porque desde niño ha aprendido a manejar las reglas y las reglas visuales, porque tiene que responder inmediatamente a una posición que es ante todo visual. No es una computación en matriz de números. Puede que haya alguna persona que la haya desarrollado así, pero ellos tienen una posición visual. Alguien que ve el tablero y en décimas de segundos sabe exactamente la posición y lo que tiene que hacer. Sí. Y entonces eso les da una conectividad que, por ejemplo, si vamos a un músico la tiene en términos de superposición de sonidos o de desarrollo lineal de sonidos en voces superpuestas, cosa que a nosotros nos puede parecer imposible, como alguien puede llegar a hacer eso y escuchar una sinfonía y escribir toda la partitura. Yo, Fernando, ahí tal como te estoy escuchando, se me está viniendo a la cabeza Jaime Santos, el gran maestro leonés, porque tiene una capacidad, lo estuvimos viendo hace ya un par de años aquí en Málaga, jugando una simultánea contra 20 personas, y tiene un toque, es decir, un toque visual, tiene un radar innato de reconocimiento de patrones, que no deja de ser lo que hace, ¿no? En reconocer muy pronto un patrón en décimas de segundo, y le teníamos que decir, Jaime, relaja un poco porque te vas a cargar a los 20 en una simultánea en una hora. O sea, él no pensaba, realmente reconocía patrones continuamente y movía, ¿no? Y era plop, 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 Pero plop. esto pasaba un poco en Gambito de Dama, ¿no? En la serie,
cuando la protagonista visualizaba de una manera automática, ¿no? El tablero en el tejado. Sí, me acuerdo de la serie porque eso es muy de la neuropsicología de las funciones ejecutivas. Que hay un modelo que es el modelo de Baddeley Hitz, que dice que tenemos una especie de pantalla visual sobre la que se proyectan, por así decirlo, toda la información que vamos a ejecutar, que vamos a necesitar para ejecutar, y el programa de ejecución. Es como una especie de RAM visual, ¿no? Y eso básicamente te permite reconstruir el tablero, reconstruir los movimientos, aplicar reglas y sacar una conclusión inmediatamente. Hay otras personas que eso, por ejemplo, lo tenemos... o sea, yo en mi trabajo no soy especialmente talentoso, salvo en una cosa, que yo tengo la capacidad, porque la he desarrollado desde niño, de, como en un Lego, juntar informaciones de muy diversa naturaleza para crear, por ejemplo, un discurso visual, verbal o un discurso científico. Me permite rápidamente conectar cosas. Pero yo no tengo ese parto visual, soy incapaz de ver un tablero. No. Bueno, ni tú ni yo, y Azuaga tampoco. Bueno, yo el otro día te acerté las casillitas, ¿eh? Es que el otro día tuve un momento aquí muy vacilón, pero esto, al capítulo anterior, bueno, hay que escucharlo. Él me preguntaba por una casilla y yo le decía el color. Tampoco te creas que fue tanto, ¿vale? Bueno, vamos a someter un jueguito a Fernando. Cámbiame esa sintonía, Roberto. Ya te estoy ordenando. Ponme algo así que entremos en una dinámica, porque le vamos a poner un jueguito pequeñito dentro de esta entrevista a Fernando. Venga, pues vamos a jugar, que nos gusta mucho, ¿eh? Venga, va. Bien, un pizzicato. Me gusta. 30 segundos te doy, Fernando. Esto es una prueba que no está declarada ni anticipada para que sea natural, ¿vale? ¿Cómo definiríamos las funciones ejecutivas del cerebro? 30 segundos. Las funciones ejecutivas serían como los programas que cargamos en nuestra memoria RAM, por ejemplo, el Word, sus reglas, y luego los alimentamos con la experiencia consciente o con la memoria almacenada. Entonces, las funciones ejecutivas es lo que te permite planificar y ejecutar. Perfecto. ¿Y cómo, y ahí ya entramos al terreno del tablero, cómo puede mejorar, si lo hace, el ajedrez al desarrollo de las funciones ejecutivas? Es que el ajedrez lo primero que te obliga es a cargar unas reglas, desplegarlas en un tablero que es una función temporal, en el cual cada pieza, por así decirlo, tiene una historia personal. Cada pieza tiene, que además está conectada por reglas, y diríamos que tú tienes cargadas en tu memoria, en tus funciones ejecutivas, y que además corresponden con experiencias previas, partidas que tú conoces, o si no son idénticas, son similares, y te permiten saber con qué fiabilidad el aplicar un movimiento te va a permitir conseguir el objetivo, que es el que al final se supone que es la razón de tener funciones ejecutivas, es decir, conseguir una meta. Entonces, ¿qué es lo que hace el ajedrez? Entrenarte todos los recursos de las funciones ejecutivas, porque te entrena en las reglas, en las posiciones, en las historias, incluso en tus propias, diríamos, emociones, porque hay posiciones a lo mejor en las que la cercanía de una victoria te lleva a cometer errores garrafales, o la sensación de derrota te puede llevar a pensar que no hay salida cuando la tienes delante. Entonces hay que saber perfectamente manejar muchísimas variables que tienen sus reglas, que cargamos en ese momento en la función ejecutiva, ¿no? Y con la presión del tiempo. Y con la presión del tiempo. Por eso son tan buenos los rituales, porque los rituales lo que son... O sea, pensemos, por ejemplo, en Nadal. Si Nadal fuera ajedrecista, colocaría las fichas de una manera determinada y haría los movimientos siempre de la misma manera, con los mismos dedos y en el mismo momento del tiempo. Me lo puedo imaginar. Claro. Eso, o sea, lo de sacarse el calzoncillo de Nadal es el ritual, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo no sé si las reglas del ajedrez con los chips que son no se lo iban a permitir. No se puede, no puedes ni llevar pantalones vaqueros. Y ya no te digo que cogerse, digamos, la grasilla de la nariz. Oye, sigamos. Está siendo muy interesante, ¿eh? Bueno, ya lo intuíamos, ¿eh? Sí, total. Entrando en el estudio, nos estabas contando que estás trabajando el alcoholismo y el alcohol y cómo afecta al cerebro, y nos has estado contando sobre el botellón, y claro, obviamente el alcohol no es bueno para esta máquina tan fantástica que es el cerebro. ¿Cómo cuidamos de la mejor manera el cerebro? Está claro que bebiendo alcohol no es bueno. Pero ¿cómo lo mantenemos de la mejor manera posible para ser mejores en el ajedrez y en la vida en general? En general, siempre diríamos, podríamos sacar ese famoso
Se supone que lo dice en algún momento el personaje del Lord Byron en Remando al viento, lo de compórtate, bien o mal, o compórtate. O sea, es decir, dale caña a tu cerebro y haz cosas que estén bien o que estén mal, en el sentido de que sean perfectas o no sean perfectas, pero ponlo a trabajar. Ajá. O sea, explora todas tus modalidades sensoriales, intenta aplicar todas tus funciones que conoces, motoras, aplicadas a razonamiento, a pensamiento, a expresión. Bien. Es decir, desde cantar, bailar, tener interacción social, interacción personal, meditación, cualquier cosa que tú hagas con tu cerebro, pone en marcha circuitos, y lo que sabemos es que la manera de sostener un circuito es hacerle trabajar. En el momento en que no trabaja, empieza ya a desmontarse. ¿Por qué? Pues porque hay una enorme presión por ocupar espacio. Entonces tú necesitas, por así decirlo, que todo lo que tienes esté peleando por ocupar ese espacio y mantener esas funciones. Yeah. Porque si no, pues al final lo que puede ocurrir es que aquello que no se utilice desaparezca, empezamos a tener mortalidad neuronal. Ajá. O aquello que diríamos no se utilice, deje espacio a otras funciones que sí utilizas, como pasarle el dedito a la pantalla del ordenador. Bien. Y desarrollar a lo mejor una capacidad para escribir con los pulgares maravillosa, pero vacía de contenido, porque al fin y al cabo lo que haces es un metalenguaje con abreviaturas ininteligibles. Yo siempre por eso digo que el gran fracaso educativo ha sido quitar la pizarra, quitar el lápiz o el bolígrafo y quitar el papel. Qué interesante. Eso para mantener activo el cerebro. Hablaba un día con una neurocientífica y me decía, para combatir el Alzheimer estamos descubriendo que hay que hacer ejercicio físico. Y ejercicio físico de fuerza. Me sorprendió mucho la respuesta. Así que el ejercicio físico para un ajedrecista y un ejercicio de fuerza, por ejemplo, ir al gimnasio, puede ser muy bueno. Bueno, la cuestión es, aquí hay dos cosas. Nosotros también sabemos, por ejemplo, que ejercicios pequeños repetidos, por ejemplo, masticar en los roedores, incrementan la neurogénesis y las capacidades cognitivas. ¿Vale? O sea, que no es solamente el ejercicio de fuerza. Vale. ¿Por qué el ejercicio de fuerza sí? Porque aumenta la presión cardíaca, aumenta el flujo vascular y favorece la irrigación del cerebro, aparte de poner en marcha grandes grupos musculares, lo que supone una planificación motora y ejecutiva importante. Pero esa planificación motora también la puedes poner perfectamente escuchando música y aprendiendo a tocar un instrumento. Por ejemplo, no sé, ahora mismo estamos acostumbrados a músicas muy lineales con pocas capas, por así decirlo. Pero ponte a escuchar, yo que sé, Stravinsky, la consagración de la primavera, vale. Escucha el ritmo, escucha las diferentes capas de instrumentos y ponte a seguirlo. Haz el ejercicio de cada vez ir a intentar identificar un instrumento y ya verás el cansancio físico que te entra. Es absoluto. Imagínate a Stravinsky también, sí, cuando la compuso. Pues si vosotros veis las imágenes de un director de orquesta después de 1h30 de concierto, que solo ha hecho que mover las manos, parece. Sí. Sin embargo, tú ves la cara, y la cara es de estar absolutamente exhaustos. Vale. ¿Pero por qué? Por el ejercicio intelectual. Entonces, si toco el ukelele me va bien. Hombre, pero tocar el ukelele dile que no, con compañía y con canciones complejas, vale. más allá de un Fernando, vale. Ahí la respuesta era no. Bueno, eso ya lo discutís en privado. Oye, Fernando, algo que tiene mucho que ver con todo lo que estamos hablando de funciones ejecutivas, de las relaciones que hay, interconexiones, ¿no?, cerebrales con el ajedrez. ¿Por qué el ajedrez en la infancia y en la adolescencia ayuda, tú decías antes lo de a esculpir, ¿no?, a cincelar, claro, un cerebro funcionalmente diferente? Bueno, es que el ajedrez, y lo mismo pasa, por ejemplo, con la lectoescritura, ¿eh? Es decir, lo que pasa es que la lectoescritura la hemos abandonado desde el momento en que ya no se le pide a los niños ser creativos escribiendo y leyendo. O sea, léete este cuento y escribe un cuento parecido, por ejemplo. En el caso del ajedrez, combinas una necesidad de una actividad de computación, básicamente, cargar unas reglas y aprender, por así decirlo, un desarrollo de partida. También visual, pero también emocional. Prácticamente pones en marcha todos tus sistemas, es una batalla. O sea, el ejemplo de la batalla de la vida del ajedrez siempre ha sido así, porque no deja de ser un juego y no se deja de buscar la victoria o evitar la derrota. Y claro, utilizas todas las modalidades sensoriales, quizá con la excepción de la auditiva. Pero vamos, yo estoy convencido que si le pusiéramos un micrófono, por así decirlo, en la mente a un ajedrecista, oiríamos una plaza pública de debate. Yo no soy ajedrecista profesional, pero sí me he dado cuenta que yo hablo conmigo mismo cuando juego al ajedrez, sí, o cuando tengo que resolver un problema. Las candidatas, ¿no? Caballo G5, no, H3, ping, ¿no? Porque al fin y al cabo utilizamos una información codificada lingüísticamente. Entonces, pensar que cuando tenemos esa sobredotación a los 7 o 8 años,
tenemos que llegar a los 21-22 cuando se ha producido el final de la maduración del cerebro. Hay quien dice que la maduración del cerebro llega hasta los 40. Se nos ha ido ya. Sí, se nos ha ido ya. Pero bueno, hasta los 21 es macroscópica, por así decirlo. Es decir, que estamos finalizando el cableado. Pero esa etapa que hay entre los 7 y los 18 es crucial, porque ahí perdemos un 40% de neuronas que hacen cosas y ganamos, o sea, las sustituimos por neuronas que computan, no que hacen... que dan la respuesta final. Por tanto, lo que tenemos es un proceso en el que vamos a esculpir aquello que necesitamos y que, entre comillas, planteamos cotidianamente. Si tú juegas todos los días al ajedrez, que te implica utilizar múltiples modalidades que incluyen memorias, funciones ejecutivas, visuales, etcétera, y emocionales, porque al fin y al cabo es un juego, pues luego. Eso va a ayudarte a madurar unos circuitos de toma de decisiones, de estrategia, de control emocional, de memoria visual y de memoria de proyección, de memoria episódica. Una cosa que es muy importante es que todos tenemos una memoria de representación interna y nos ubicamos en un espacio físico virtual que nosotros reconocemos como nuestro mundo particular, ¿no? Un jugador de ajedrez es básicamente el paradigma del individuo que se coloca en un mundo individual personal y tiene delante a un contrincante. Y entonces es su mundo contra el del otro y lo demás desaparece. Total. Se produce el efecto Troxler, que se llama, es decir, fijamos en un puntito y lo demás desaparece. Exactamente. Bueno, has hablado de que no eres un gran maestro, pero eres un jugador de ajedrez. ¿Cómo? En una escala de 0 a 10, ¿cómo te consideras? Un 2. ¿En serio? En serio. A ver, yo gané, creo que un concurso en el colegio. Entonces ya es un 5. Ya es un 5. Vamos subiendo. Con 7 8 años. Tengo la medallita en casa todavía. Pero me acuerdo que éramos niños de un pueblo minero del Bajo Aragón. O sea, que tampoco precisamente ahí había ningún gran maestro. Pero sí he enseñado a jugar a mis hijos que han llegado a ganarme, por tanto ya son mejores que yo y eso es lo que cualquier padre que se precie la derrota dulce espera, ¿no? A mí mi padre dejó de jugar conmigo al ajedrez el día que le gané. Sí. Yo no hice lo mismo con mis hijos, esperé que me ganaran 3 o 4 veces y como soy del Atlético ya y mis hijos son del Madrid, ya aprendí que eso es irremediable. Si te ganan una vez, te ganan toda la vida. Ya. En fin, no hablemos de fútbol hoy. No. Bueno, sí, ya, los atléticos estamos al fin y al cabo en nuestra salsa. Sí. O hablemos. Yo he puesto un mensaje en el grupo de la familia y he dicho, la victoria o la derrota no es lo único. Exactamente. Hay que estar orgulloso de otras cosas. Lo malo que es que en el fútbol no hay tablas. Oye, ¿y tu jugador favorito de cabecera? Ese jugador de ajedrez en el que te has fijado, el que has mirado más. Desde niño, pero era por la fascinación del personaje. Porque yo me crié en el momento... Yo descubrí el ajedrez en el momento en el que estaba Bobby Fischer por medio. ¿Entiendes? Entonces aquello es completamente... Más bien, o sea, es que es un individuo raro. O sea, que realmente era un individuo raro. O sea, llegó, se metió un campeonato del mundo contra todo y contra todos y luego les hizo una higa a todo el mundo y desapareció. O sea, algo absolutamente genial. O sea, que yo no sé exactamente qué habría en su mente para tener esa trayectoria, pero a mí me fascinó. Y además que tenía un pequeñito libro que se llamaba Spassky Fischer, que eran todas las partidas del 72, mundial, ¿no? y lo sigo de teniendo, Reykjavik. y lo sigo teniendo, ¿no? Y de vez en cuando pues me pongo las partidas de las negras, porque a mí me gusta jugar con las negras, me gusta que el otro lleve la iniciativa, porque me permite, por así decirlo, una parte del juego que a mí me gusta mucho. Siempre te lleva a perder, pero que es manipular al otro. Entonces, el que va y toma la decisión es una víctima, porque es como el toro que sale adelante. Entonces tú le presentas el engaño. El Atlético. Muy del Atlético. Si es que somos así. Intentaba aprender la defensa siciliana y lo que tenía era unas vías de agua monumentales. Sí, se te van quedando casillitas, ¿no? Depende de qué variante. La siciliana hay que trabajarla mucho, ¿eh? Sí. Yo no soy Korsnoy ni me parezco a él, pero vamos, lo tengo muy claro. Oye, te voy a pedir, Roberto, que antes de que nos vayamos a tomar un cafelito... Ahora nos vamos a la cafetería, sí. Me des, un minuto para pregunta también así, de ajedrez formal o informal en este caso. Estamos hablando de teoría, de la siciliana, es decir, manejas el argot, Fernando. Es decir, has dedicado una parte de tu tiempo y de tu afán
a abrir esos libros que contabas, ¿no? ¿En qué punto dijiste, no, este no es el camino? En el punto que me di cuenta de que no era capaz de memorizar una partida completa. Vale. Es decir, para mí, yo veía la belleza de una partida, pero yo tenía un compañero, se apellidaba Moncada, le llamábamos Monkey, pero venía a casa a jugar a ciegas y nos ganaba a un amigo mío, Ángel, a mi hermano y a mí, a ciegas. Nosotros nos sentábamos en nuestras tres partidas y él se sentaba delante de la televisión y decía la partida. Claro, nosotros diríamos, no teníamos aquella nota. No, era descriptiva. Era P4, peón 4 rey. Exacto. Vale. Era peor todavía. Que era en la que yo me quedé. Yo también. Había que darle la vuelta al libro casi. Sí, exactamente. Y claro, él me decía, pero ¿cómo no puedes aprenderte una memoria si son 60 movimientos? Y dice, pero el problema es que yo no los veo, no, es una secuencia, pero sin embargo, si la veo visualmente, la partida más o menos a una cierta velocidad... Si eres capaz de reproducirla luego, sí, ¿no? La puedo reproducir porque sí ahí veo un patrón visual. Claro. Entonces, y hay una historia además, ¿no? Y hay una historia. Al final yo le digo a los chicos, ¿no? Si uno intenta memorizar, no vas a poder. Porque habrá líneas que no te acuerdes, ¿no? Y dudes entre una u otra, la secuencia como era, ¿no? Pero si tú entiendes la historia de cada jugada, el porqué de cada una de ellas, es muy fácil, entre comillas, recordar una buena partida. Claro. Yo, el problema que le veo ahora al ajedrez, sobre todo por el hecho de que la tecnificación ha llevado a un punto en el que todo es previsible. Sí. Entonces, yo creo que una de las cosas que habría que hacer es, de alguna manera, no guardar registro de ninguna partida. Desconectar, ¿no? Desconectar. Si yo pudiera, si los fuera, módulos apagados. Ya que está tan de moda el señor Elon Musk y su motosierra, por así decirlo, yo quitaría de los registros mundiales todas las partidas jugadas. Y no permitiría que hubiera ningún, por así decirlo, ninguna memoria más de las que aquellos que jugaron y que la mantienen, pero que fuéramos incapaces de registrarla. Porque la belleza del ajedrez, yo creo, precisamente está en el hecho en que cuando tú descubres, por ejemplo, una variante nueva, una manera de penetrar por un flanco, o, no sé, aquellas partidas geniales que veíamos que se reproducen en los periódicos y que ves como, por ejemplo, un rey que está en un extremo del tablero, lo van llevando, diríamos, hasta la cárcel final y lo rematan. Sí. Y no hay manera de evitarlo. O sea, que alguien que pueda visualizar eso, luego lo ves y es bellísimo. Sí. Pero pues, yo creo que eso es algo que deberíamos poder conseguir. Entonces, suena un poco así catastrofista, pero yo creo que el ajedrez, cuanto más bonito es cuanto más niño eres y menos lo sabes. Suena un poco Fahrenheit 451, Quememos los módulos. No, pero a mí me ha gustado mucho porque es verdad que tiene mucho del misterio. Claro, cuando... Claro. Yo no quemaría el Quijote, pero sí que... No, pero los módulos. Sí guardaría las partidas en un sitio donde nadie las pudiera ver, como decía Einstein, de que, diríamos, las demostraciones matemáticas están en el libro de Dios y solo nos los enseña de vez en cuando alguno. Vale. Pues y además no te deja verla toda. Vamos a la cafetería, venga, vamos a la cafetería. Realmente está muy lleno, ¿no? Está muy lleno esto. Tengo una mesa al fondo, que es la mesa del ajedrez, así que acompañadme. Bueno, Azuaga sé que lo quiere solo el cafelito, pero Fernando, ¿cómo te pongo el café hasta ahora? Yo cuando vine a Málaga aprendí que lo mío era un sombra doble con la leche fría. Vale, es normal que estás en Málaga, que esto no se lo tienes que explicar a uno de tu pueblo, ¿eh? No, pero imagínate un mitad doble. O sea que... Con pitufo. Con pitufo. Con pitufo. Bueno, yo voy poniendo los cafés. Yo le di el mal rato a Venga. Fernando, otra cosa que tampoco avisamos nunca, el cuestionario Blitz. Creo que alguna vez creo que te hemos sometido a él, pero si no, te lo refresco. Mientras nos tomamos este café, que no es virtual, vamos a someterte a una prueba. Y es el cuestionario, que por eso se llama Blitz, es decir, respuestas muy rápidas ante preguntas así un poco al toque, ¿vale? Entonces tenemos aquí lo importante y lo tensionante, que yo procuro que siempre os quedéis como modo flan cuando explico esto, es que Roberto tiene ahí un aplausómetro. Correcto. El aplausómetro se puede convertir en abucheómetro. Abucheómetro. Sí, Depende de ti. ¿Cómo estás ahora mismo? Bueno, siendo atlético, abucheado completamente. Así que bueno. Bueno, bien. Vamos a ir para arriba. Preguntas rápidas, respuestas cortas. Vale. Ya está. Vale. ¿Ya está explicado? Lo tenemos. Sí. ¿Cómo llevas lo de los nervios, Fernando? Venga, en serio. Con la edad mucho mejor. ¿Sí? Yo lo veo bien, lo veo bien. No, te veo bien. Pues, señoras y señores, bienvenidos a nuestro cuestionario Blitz. Hoy en la silla de tortura radiofónica, el doctor Rodríguez de Fonseca. Primera pregunta. Empezamos. ¿Apertura abierta o cerrada? Abierta. Bien, ¿cuál dirías, Fernando, que es el mayor peligro
la mayor amenaza o perjuicio del juego del ajedrez, si es que lo hay? La obsesión por ganar. ¿Qué habilidad o destreza mental identificarías como clave, por encima de cualquier otra, para jugar al ajedrez? La capacidad de proyectarte hacia el futuro. Vale, ¿cuál sería tu Olimpo las 3 figuras? Ya has dicho Fischer, te quedan 2. ¿Figuras? Claro. Yo amo a las reinas, a las torres y a los caballos. Vale, me refiero, está mal planteado, a las figuras simbólicas, no, sino vale. personajes, perdón. ¿Fischer ya es uno? Fischer es uno. Me gustó mucho también Spassky, porque y luego la figura de Arturo Pomar, porque fue mi primer libro de ajedrez. Bien. ¿Qué es lo mejor del ajedrez? Más allá de ganar. Dejamos fuera lo de ganar en el tablero. ¿Qué es lo mejor del ajedrez? La persona que tienes delante. Oh, qué bonito. Esta pregunta es de Anita Mannache, una maestra que juega con España, ¿vale? Es georgiana de nacimiento, que nos la hizo llegar a Hackeado hace una semanita. Decía, si tuvieras la posibilidad de viajar en el tiempo, irte al siglo XIX, conocer a Paul Morphy, y tienes 2 opciones, ¿vale? Con él. Una, juegas una partida pero no puedes hablar de nada, pero has jugado con Paul Morphy. O 2, conversas con él, cenas, te echas ahí un rato y no juegas. La segunda. Dale. Imagina que estás jugando imagina por un momento que estás jugando la última partida del Campeonato del Mundo contra Goqués, el indio, y que ha llegado hasta ese momento decisivo con el marcador igualado. Vas con blancas. ¿Qué apertura elegirías en este caso? Soy muy clásico, una española. Vale, bien. Oye, ¿de qué no se habla cuando se habla de ajedrez y a ti sí te parece interesante? No he entendido la pregunta. ¿De qué no se habla cuando se habla de ajedrez y a ti te parece que es un tema interesante? A mí lo fundamental es la competitividad. Se habla más de la técnica que de las emociones. Vale. Vas bien, del aplausómetro bien, por ahora. Va bien. ¿Se acabarán algún día las trampas en el ajedrez? Es imposible que se acaben las trampas, porque si la motivación por ganar es lo más importante, pues Maquiavelo somos y en el camino nos encontraremos. Oye, Fernando, ¿cuál es tu lugar refugio? ¿A qué casilla, no física ni simbólica, sino a qué lugar prefieres irte cuando quieres un poquito de calma? No, mi casa, es evidente. Mi casa, mis músicas, mis rincones y mi gente, sobre todo mi gente. Vale. ¿Y qué te hace reír, Fernando, en la vida? ¿Qué te saca al menos una sonrisa? Yo es que tengo un muy buen sentido del humor. O sea, yo soy marxista. O sea, me crié con los hermanos Marx, la gente no sabe quiénes son. Solo conocen a Carlitos, que no era de la tropa, pero realmente para mí el humor es lo más importante. ¿Qué es lo que me hace reír? Sencillamente, pues la fragilidad humana, en el sentido de decir, las ambiciones estúpidas que tenemos todos y que cómo nos las desmonta cualquier cosita cotidiana, que te das cuenta que te quedas en ridículo y dices, es que no queda otra cosa más que reírte, es que te miras al espejo y te entra una risa, vamos, atroz, ¿sabes? Total. Penúltima, Fernando, ¿qué te pone triste? La maldad innecesaria. Y la última, tienes que completar la siguiente frase: el ajedrez es al cerebro, puntos suspensivos. Completa la frase: el ajedrez es al cerebro. Madre mía, pues como las violas a la orquesta. Uy, bueno, por favor. Bueno. Ese aplausómetro ahí. Bueno. Pero vamos a darle la atención necesaria, no anticipemos, Sí. No anticipemos, porque no. algún susto nos ha dado, Y el aplausómetro de Hackeados, que tiene muchas ganas de ser abucheómetro, dice que Fernando Rodríguez de Fonseca es... Un aplauso. Bien, ¡bravo! Ha habido alguna respuesta muy brillante y muy inédita, porque hacemos normalmente preguntas muy parecidas, vamos cambiando alguna, pero ha habido alguna sensacional. Cuando he dicho lo de la viola a la orquesta, para que lo entendáis, es que la viola es necesaria para sostener todo el edificio de la orquesta. O sea, y toda la armonía la sostiene ese instrumento que es anodino, por así decirlo, ¿no? Entonces, el ajedrez, si te ayuda a desarrollar lo que no se ve, que son tus procesos cognitivos, para ser más eficiente en lo que haces y más brillante en tu vida cotidiana, te está creando ese mismo efecto de sujeción que hace una viola, ¿no? Entonces, en la educación, yo creo que hay una serie de no sé cómo llamarlo realmente, porque son a la vez instrumentos y a la vez son conocimientos. La música, las matemáticas y el ajedrez, yo creo que son 3 elementos que todo el mundo debería casi obligatoriamente, añadiendo las clásicas que han desaparecido, como son el arte de hablar y el arte
escuchar, que esas son dos cosas que no sabemos ya hacer. Pues nos vamos a quedar con eso último. Fernando Rodríguez de Fonseca es catedrático de psicobiología, investigador de neurobiología del Instituto IBIMA, aquí en Málaga. Fernando, un placer, como siempre. Gracias por venir a Hackeados. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, Fernando. Bueno, nos quitamos ya la bata. Qué pasada, ¿eh? Sí, lo de Fernando. Sabíamos que iba a ser un acierto, iba a ser un éxito absoluto, pero ha superado incluso, ¿no? Estos son los programas que hay que escuchar y reescuchar. Sí, además, bueno, yo ya le digo, me río porque hay que escuchar y reescuchar y tener un tiempito, porque yo ya le digo que a la vista de los tiempos he perdido mi apuesta. O sea, 58 no hacemos ni de broma, ni de broma. Puede incluso, no voy a... Que tú también, que sea el programa más largo de la historia, sí, ¿eh? Puede ser. Hoy justo que estábamos jugando al tiempo justo, ¿eh? Joder, bueno, luego veremos. Me he quedado muy corto. Me encanta. Bueno, venga, al lío. Venga, vamos a acelerar un poco. Torre en séptima, la sección donde nos colocamos en la séptima fila y en definitiva, leemos mensajes. Como por ejemplo... El de Daiman Mendoza. Un saludo. Y que nos decía, saludos hackeados, Koltanowski, he aprendido a decirlo, es un cuento maravilloso, pero D5 es blanca. Me lo dice a mí, ¿eh? Eso, lo de D5 es blanca. No, pero ahora le diré. Al gran maestro Matamoros le gusta la inglesa, pero yo lo conozco por la variante en Guggenheim del Volga. Kaisa es la diosa del ajedrez y los libros guardan su hechizo. Qué bonito. Por eso sigo el podcast. Y yo prefiero que Morphy me dé mate en 24. Óscar Navarro Oficial, enhorabuena por el programa Anécdota. Hace años jugué contra una persona invidente de nacimiento. Yo, joven y confiado, pensé que probablemente ganaría. Pero no fue así y entendí que él veía el tablero mejor que yo. Una gran lección. Y luego me manda emoticonos, nos manda emoticonos ahí de risas y cosas. Muy bien, Óscar, gracias. Sí, bonito mensaje. Anécdota. Bueno, pues Carlos Andrés Rojas, que nos decía, felicitaciones chicos, los escucho desde Salento, Quindío, Colombia. Ole, un saludo a Colombia. Ignacio de Martín, grande Óscar, genial, ajedrecero y mejor persona. Me gusta lo de ajedrecero. A mí también. Sí. Luego, Carlos Andrés de nuevo, que decía, gran honor, con Castro se vivía lo inverosímil. Óscar Castro. PJ Barras Chess, gran programa, amigos. Carlos Matamoros es un crack, cuánto se aprende con él y me ha encantado la semblanza de... Y no se la ha jugado. Colti, ha dicho ¿no? Colti. Ya ves. Colti. Bueno, tenemos un mensajito. Colti. Tenemos un mensajito de Carlos Matamoro. Ah, qué bien. Sí, que decía, qué buen rato pasé en mejor compañía. Sí, lo único que me supo mal es que sabiendo que estaba aquí cerca no estuviera en el estudio. Pero bueno, también, ya está, no pasa nada. Sí. Ciudad Naranco Ajedrez, que son muy amables, dice, siempre es un privilegio que nos citen en el podcast de temática ajedrecística Hackeados, en este caso en la sección Torre en séptima, y más si nos dedican palabras de afecto. Una vez más, y las que hagan falta, tenemos que elogiar el maravilloso trabajo de Manuel y de Roberto. Qué bonito, ¿eh? Sí. Oye, una cosa, que luego voy a quedar yo aquí de una cosa. Gracias a Ciudad Naranco, por favor. Sí. Lo de Daiman, que me corrige la D5 es blanca. Claro que D5 no es negra, es blanca, pero es que dije blanca. Es decir, Daiman. Es blanca. Es blanca, sí, no es negra. Es blanca. Pero dije blanca. Dijo negra. No, yo dije blanca. Y es blanca. Es blanca. Entonces me dice, pero D5 es blanca. No entiendo, Daiman. No entiendo. Respóndame. Qué lío, por favor. Diario de Tartacower, hoy Express. Dos noticias. Por una parte, el 51 Open Chess de la Roda. Sí, 15 y 20 de abril. Estuvimos hablando, ¿verdad? Sí. Con el director del ajedrez, del torneo más antiguo de España, que así se venía, ¿no? Así que bueno, un recordatorio a todos los hackeadas para que teclen openchesslarroda.com y que vean todas las actividades. El torneo es un open, así que no hay nivel, podéis participar. 15, 20 de abril y bueno, pues lo ponéis en Google, en un buscador y ya está. Y decís que vais de parte de Hackeado. Open Chess La Roda y luego compráis Miguelitos. Y el sorteo del libro esta semana, ya los próximos días en Instagram ponemos quién ha ganado. Los dos, vale. ¿Qué libro? Porque usted dice el sorteo del libro. Sí. Miguel Illescas, Entrena tu mente. Vale, un libro buenísimo. Perfecto. Bueno, uno no, dos. Vamos a sortear dos. Vale, pues entonces, para el que no pueda comprar Miguelitos en La Roda, le regalamos nosotros dos en el sorteo. Venga, vale. Ya digo, esta semana todavía tenéis tiempo para jugar. Horas, ¿eh? Llega el momento de la biblioteca de Kaisa. El momento en el que el maestro Luisón nos recomienda libros.
Azuaga? Sí, a mí me lo ha contado, pero en susurros. Entonces, no quiero adelantar nada. ¿No quiere adelantar nada? No, es que no me gusta adelantar nada. Y usted siempre me pregunta, ¿tiene algo que decir? Ya. Y yo creo que escuchando a Luisón está todo dicho. Venga, pues Luisón, adelante, por favor. Abrimos la biblioteca de Caixa en el día de hoy a lo grande, hablando de un libro escrito por un campeón del mundo, Tigran Petrosian. Se trata de Ajedrez en la cumbre, una recopilación de algunos de los trabajos, de los textos más interesantes e instructivos de Tigran Petrosian, donde el lector va a encontrar una lección prácticamente en cada una de sus páginas. Y la recomendación del libro actual, del libro contemporáneo, no va a ser una, hoy va a ser dos, que hoy estoy emocionado. 2 biografías, una de Morphy, otra de Alekhine. 2 novedades editoriales. The Real Paul Morphy, de Charles Hertan, el verdadero Paul Morphy, publicado por New in Chess, maravillosa biografía del grandísimo genio del ajedrez, Paul Morphy, y The Chess Villain, el villano del ajedrez, de Steve Rawls, publicado por McFarlane, sobre Alexander Alekhine. Biografías en ambos casos muy bien documentadas y muy bien relatadas. Dicho así, pues habrá que coger los libros. Oye, que Luisón está pronunciando un inglés ya de categoría, ¿no? Sí. Sí, muy bien. Muy bien. ¿Se acuerda? I'm Massey. Muy bien. Ahí está. Ese es el nivel. Un momento elegante, ¿eh? Nos cogemos nuestras copitas y... Sí, a mí esto, siempre lo digo, ¿eh? Sí. Pero es que me parece que estoy paseando por un hotel de lujo y digo, por favor, un martini y un bourbon. Azuaga. Bueno, tenemos... ¿Lo dice usted o lo digo yo? No, Porque... usted. No, pero, bueno. No, usted. Venga, va, pues escritor venezolano, es premio bienal de literatura Mario Vargas Llosa. Entre otros si no lo premios. digo mal. Y bueno, uno de las mejores voces de la literatura hispanohablante. Estamos hablando de Rodrigo Blanco y nos manda un saludo y una pregunta para el programa Hackeados. Hola a todos, a los amigos oyentes de Hackeados. Les habla Rodrigo Blanco Calderón, escritor venezolano afincado en Málaga. Y les tengo una pregunta a todos los practicantes y aficionados y amantes del ajedrez. ¿La preparación física juega algún papel en el ajedrez? Esa es la pregunta. Muy bien. Pues... Rodrigo Blanco Calderón. Bueno, voy a decirlo ya, vamos a hacer la promo, ¿no? Claro. El escritor Rodrigo Blanco, ya digo, es una de las mejores plumas, escribe muy bien, es una auténtica maravilla. Venezolano, ha publicado Venecos, un libro que relata... un libro de relatos, ¿no? Sí, de cuentos. Claro, sí. Con el que se apropia de ese término que es veneco, que es una manera como cuando de manera despectiva se decía lo de sudaca, ¿verdad? Eso es. Pues él le ha dado la vuelta al calcetín y veneco lo ha convertido en una novela con un fino humor. Así que, bueno, pues ahí dejo la recomendación. Es muy inteligente, Rodrigo, un tipo extraordinario. Así que ya sabéis, Venecos puede ser una lectura que acompañe muy bien una partida de ajedrez. Y dentro de poco estará por aquí. Hombre, ya lo hemos dicho. Tiene que venir. Espera un momento. Un momento porque me da a mí que... Joder, me he pasado muchísimo. Espera un momento, espérate. Me he quedado muy corto. No, pero muy corto. Espera un momento, es que tenemos que volver al escaparate, ¿eh? A ver. Bienvenidos al tiempo justo. Bueno, usted dijo 58. ¿Puedo decir una nueva? Bueno, pues diga lo que quiera, perdido ya. Ya, por eso, ¿puedo decir una nueva? Claro que puede. Una 11. Es que yo creo que hemos hecho más. Claro, es que... A ver, 1-11, pues por ahí estamos, ¿eh? Más. Solo sé que hemos batido el récord. Bueno, pues está bien batido. Ya está. Ha sido un programón. Claro, pues felicitémonos por ello. Pues eso. Eso, ala, viva. Si seguimos así, para el programa 100, 2 horas y media, ¿eh? Ya veréis. Bueno, pues no Me pasa río nada. de Jordi Wild. Decid algo, por favor. Si os importunamos con tanta duración, por favor, no dejéis de decirnoslo. Diamond, esperamos tu comentario. Adiós, Azuaga. Adiós. Hasta la semana que viene. Adiós.